Y ahora vamos con nuestro pastor y maestro Rick Brown de Calvary Chapel de Idaho Falls, mientras continuamos con nuestro estudio de la primera epístola de San Juan. ¿Lo conocemos? El apóstol Juan es excelente preguntando este tipo de preguntas. El ser humano tiene una tendencia natural en sus corazones de hacer una cosa y vivir diferente. Esto es humano y es característico de la naturaleza pecadora que tenemos. Si decimos que es una tendencia natural en los corazones del ser humano, el hacer una cosa y vivir diferente es humano, es una naturaleza pecadora en cada uno de nosotros. Y ustedes pueden pensar que conocemos a Jesús. La primera carta del apóstol Juan ha sido llamada el test de la cristiandad, porque el apóstol Juan no es tímido y nos dice directamente su mensaje a nosotros y podemos saber si somos cristianos o no. A través de este estudio, ustedes sabrán y conocerán de Jesús como su Señor y Salvador. Para el capítulo 5 ya no habrá ninguna pregunta ni ninguna duda. Pero en este proceso descubrirán que sus pensamientos a lo mejor no eran reales. Ustedes no tienen la vida eterna. Yo no sé acerca de ustedes, pero me molestaban mucho los exámenes en el colegio porque no los preparaba. Era un mal estudiante hasta que fui salvado. Después, Dios cambió toda mi vida. Estaba usualmente no preparado para estos exámenes porque un examen revela la profundidad del entendimiento de la materia. Este es el examen que el apóstol Juan nos hace de una manera directa. Así que él comienza en el verso 1, capítulo 2, dándonos un segundo aspecto de lo que ya platicamos la semana pasada. La primera parte de lo que él escribió, que nos decía que todo esto fue escrito para que nuestro gozo sea pleno y completo. Ahora nos dice, mis pequeños niños, estas cosas que escribo para ustedes son para que ustedes no pequen. Y si alguien peca, tenemos un abogado en nuestro Padre, Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Como cualquier buen padre, el apóstol Juan está hablándonos a sus hijos, a sus niños espirituales. Él escribió esta carta con el deseo también de que sean obedientes. Debe haber un deseo de lograr esas metas. Pero ¿cuál es la meta en una vida cristiana? El apóstol Juan está tratando de enfocarnos cada mañana por el resto de nuestras vidas para no cometer pecado. El apóstol Juan está tratando de que nos enfoquemos cada mañana por el resto de nuestras vidas para no pecar. Esto es rápido decir que cualquiera que peque, tenemos un abogado con nuestro Padre Celestial. En el verso 1 y 2, descubrimos que Jesús es nuestro abogado y nuestro sacrificio si es que no cumplimos la meta de no pecar. Cuando caemos en pecado, tropezamos y no somos perfectos, pero si nos sometemos a una vida cristiana, a un modo de vivir cristiano, Dios nos ha llenado con el poder del Espíritu Santo. Él quiere que seamos parte de Él. Él quiere y desea una vida plena y con gozo para todos nosotros. Y a menos que ustedes deseen lo mismo, pues no podrá haber una vida cristiana plena si no hay ese deseo, esa iniciativa de llevar ese estilo de vida. Y yo les pregunto, ¿no les gustaría tener una vida con mínimo o sin pecado? A mí sí me gustaría. Como hijo de Dios, este es el primer indicador que está uno renaciendo, que uno no quiere pecar ya de ningún modo, que está uno harto de la vida que ha llevado y desea uno tener una nueva vida. Estaba yo comentando con un hermano de la iglesia y me platicaba de un pecado que estaba tratando de dejar atrás. Yo le estaba comentando también algunos que he tenido, y en especial uno, antes de ir hacia nuestro Señor. Pero hubo una convicción del Espíritu Santo para, por ejemplo, en mi caso, dejar de fumar. Para muchos de ustedes que no han tenido algún vicio por su vida entera, Dios los bendiga. Dios bendiga a todos los que no han tenido un vicio en su vida entera.
porque nadie está exento ni libre de pecado, y yo mismo igualmente. Ustedes pueden luchar con la mentira, con el egoísmo, con un temperamento fuerte, con chismear, con tomar bebidas alcohólicas, con tener un lenguaje obsceno o grosero, o algún otro tipo de pecado. Pero una vez que ustedes son salvos, ya no quieren ser como eran antes de ninguna manera. Un hermano en el camino del Señor vino y me dijo: he venido a misa cerca de 6 meses y he dado mi corazón hacia el Señor Jesucristo, pero estoy teniendo problemas con decir groserías. Y yo pensé, bueno, tendrá alguna predisposición a decir groserías. Y eso le pregunté. Y todos tenemos una predisposición a pecar, pero ¿esa será nuestra meta? Si estamos caminando con nuestro Señor, usted quiere que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros y así no pequemos. Ustedes no van a querer ser como la gente que se va de fiesta el viernes y sábado en la noche y de repente el domingo en la mañana se están arrepintiendo. Ese es un hábito en algunas vidas de las personas. Y una situación así, me pregunto yo, si es estar acercándose a Dios nuestro Señor, si su Espíritu dentro de él lo ayuda, desde luego que habrá un deseo de parar de pecar, de ya no pecar. El apóstol Juan dice: mis pequeños hijos, les escribo yo para que no pequen. Las personas piensan que podemos ser libres completamente de pecado, pero no podemos ser. Pero también nos dice que tenemos un abogado. Luchamos cada día con el pecado y día con día esa lucha es extenuante. Nuestro Señor quiere que no pequemos, pero que también luchemos en no pecar. Pero ahora tenemos un abogado, un intermediario a nuestro favor. Y ese abogado es Jesucristo. Así que imagínense una sala de una corte donde el apóstol Juan nos sitúa. El Padre está sentado ahí, está detrás de la banca, del escritorio del juez. Y uno está ahí por sus pecados siendo juzgado. Si ustedes han tenido la mala experiencia de estar en una sala de corte, les puedo decir que no es divertido. Yo tuve la mala experiencia de estar frente a un juez cuando estaba en 8º grado. Pensé que me iba a desmayar. Estaba totalmente asustado. El año que siguió, también estuve frente a otro juez. Y muchas veces, pues, uno está frente a un juez sabiendo que uno tiene un grado de culpabilidad. El fiscal tiene las pruebas, tiene a los testigos, y estaba ahí en esa sala de corte pensando si iría a prisión. Pero en esta imagen del padre, detrás de la banca, el hijo, que es su abogado, que será su abogado defensor, pues si el juez es el padre y el abogado defensor es el hijo, todo parece pensar que todo va por buen camino. Y estará también ahí el Espíritu Santo como un observador. Después también tenemos al fiscal. En el caso que les estaba platicando, fue extraño porque el fiscal fue un hombre para el que trabajé un año en algún tiempo. Él tenía un rancho pequeño, hice labores del campo, del rancho para él, y ahora me estaba viendo como diciendo, ¿y ahora qué hace aquí este niño tonto? Pero según las Escrituras, de acuerdo con el Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, el acusador de todos los hermanos es el diablo. Es quien nos acusa frente a Dios ante su trono y no pierde la oportunidad de hacerlo. Él dice: tú fallaste, te atrapé, él es culpable. Pero el abogado, en este caso nuestro Señor Jesucristo, será justo. Ustedes no pueden dejar ir de largo el pecado y no tratarlo, no entenderlo. Así que Dios nos ha enviado este precioso mensaje del Evangelio, mensaje de Dios, para que seamos justos. Y nos dice en el libro de los Romanos, capítulo 3, de los que seremos salvados. Dios tiene que castigar el pecado. Las consecuencias del pecado es la muerte, y hay, como ya dijimos,
un abogado, un consejero, un abogado defensor. Nuestro Señor Jesús dice, Padre, Rick ha pecado. Es verdad lo que el fiscal nos está diciendo, pero también dice, Padre, tú sabes y yo sé que pagué el precio en la cruz con mi muerte y con mi sangre, que limpia su alma y la deja tan blanca como nieve. Así que, Padre, por favor, perdónalo. Y los cargos desaparecerán en ese momento. No porque ustedes no hayan hecho el acto. Ustedes lo hicieron. Y el acto es lo que se castiga. Y Jesús en la cruz derramó su sangre. Y Dios nuestro Padre Celestial estuvo también ahí y pagó el precio por nuestro pecado. Por eso, si 5 minutos después de haber pecado, ustedes piden perdón, serán perdonados. Ustedes dirán, por favor, nuestro Señor, ¿recuerdas el pecado del que estuve hablando? Y nuestro Señor dirá que no. Tan lejos está el este del oeste si nuestros pecados son removidos de nosotros. Por eso es como una cachetada en la cara de nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros continuamos en la condenación que nos hace el diablo. Por lo tanto, no hay condenación para los que creemos en Jesucristo, porque Él pagó el precio por el pasado, presente y hasta por los pecados futuros. Eso no significa que vamos a ir por la vida pecando, tan solo porque Dios nos ha perdonado. Mientras maduremos y crezcamos en nuestro camino con Dios, van a pecar menos. Jesús es un justo abogado, nuestro consejero y nuestro abogado defensor. Y también el sacrificio en el verso 6 nos dice, en el verso 2 nos dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En capítulo 1 del libro de los Romanos dice que aquellos que están fuera del camino del Señor están bajo la ira de Dios. Cuando los fariseos y saduceos vinieron hacia Juan el Bautista, él los advirtió de la ira que estaba por venir hasta que llegó Jesucristo, y les advirtió de las consecuencias de no estar en fraternidad, en conexión con Él. Si ustedes piensan que son rectos con Dios por sus características si ustedes creen que son rectos con Dios por no tener esa conexión con Jesucristo, se están engañando ustedes mismos. Dios nada más va a aceptar un camino, y ese camino es estar cercano y en conexión con nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro sacrificio por todos nuestros pecados y los del mundo. Él es el único camino. El sacrificio de su sangre que hizo por ustedes y por mí. Así que no es emocionante saber que si proclamamos a Jesucristo como nuestro Salvador, todos nuestros pecados serán perdonados. Ustedes se dan cuenta que Jesús murió en la cruz por toda la humanidad y serán salvos por fe y creer en Él. Ustedes pensarán, a lo mejor he pecado mucho y por demasiado tiempo, y esos mismos problemas vendrán algún día y nos remorderán la conciencia. Y esa es la realidad de la vida cristiana. ¿Ustedes están luchando para hacer algo al respecto? Bueno, pues bienvenidos al club. Quisiera odiar estar luchando todo por mí mismo, pastor, pero no entienden. Yo tengo estas tentaciones y mucha gente piensa que por ser pastor uno no las tiene. Piensan que uno está sentado en un banco sagrado y de ahí nada, estamos alejados de lo que sucede en el mundo y que quizás no luchemos o no batallemos o no tengamos tentaciones, pero nada tan lejos de la realidad. Es ridículo inclusive pensar en estas frases, en este modo de pensar, que uno no está exento de ese pecado y tentaciones de la vida diaria. Entre más Dios usa mi vida, mayor lucha tengo, mayor empeño tengo que tener para luchar en contra del pecado. El enemigo me ataca y trata de someterme. Así que estamos en el mismo bando. Si ustedes están luchando esta semana, la Biblia dice,
No, ninguna tentación pueda ser superada si es común al hombre. Pero con la tentación, Dios nos dice que hay un modo de escape. Cuando nosotros tropezamos y caemos, en el capítulo 1, verso 9 nos dice que si confesamos nuestro pecado, Dios será leal con nosotros y nos va a perdonar y nos va a limpiar de todas nuestras impurezas. Es cuando una mujer se embaraza y no puede esperar a tener el bebé y no puede esperar a que nazca. Aún y cuando no habrá más sueños completos en la noche, habrá medio dormir, o hasta que el bebé empiece a gatear. Después no pueden esperar hasta que camine. Después no pueden esperar a que vayan al baño por ellos mismos. Siempre hay una preocupación de lo que viene en lugar de disfrutar lo que está sucediendo cada día. Y los padres siempre estarán preocupados. Se preguntarán, ¿y caminará? No lo sé. Dios le ha dado piernas, pero parece que no las quiere usar. Nada más las mueve en el aire y no intenta caminar. Y ustedes saben lo que sucede cuando están gateando los niños, los bebés, y empiezan a tomar objetos y los empiezan a jalonear, a tirar, y empiezan a jugar con ellos, empiezan a pararse, a balancearse, pero después se dan cuenta que están parados y caen. Mientras uno observa un bebé, una vez que descubren que caminan, ellos caminarán y caen, y después trotarán y caen, y subirán las escaleras, y bueno, es un desastre. Y si Dios no los hizo como aquel personaje, como lo es el osito del pan que todos conocen, el pan de caja, si se cae en sus asentaderas, pues le dolerá más. Tendrá que usar unos pañales con algo que le amortigüe la caída, pero estará y empezará a caminar y ya no usará pañales y pateará una pelota, la cachará y ya no caerá tanto. Y ya después, como adulto, rara vez se caerá, porque es muy vergonzoso caerse como adulto enfrente de todo el mundo. Así también es caerse enfrente a Dios nuestro Señor. Cuando somos cristianos jóvenes, esperamos caer, y de este lado, en este mundo, es difícil estar sin pecar, pero eso no quiere decir que no busquemos cada día no pecar. Quiere decir que luchemos, que nos enfrentemos al pecado diariamente y busquemos no pecar. Y entre más camino con Dios nuestro Señor, más lo quiero complacer. Así que ustedes conocen a Dios nuestro Señor. Si ustedes lo conocen, pues lo querrán complacer. Y después el apóstol Juan nos dice en el verso 3, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Ahora, como nos dice el apóstol Juan, sabemos si conocemos a Dios. Y pongan mucha atención. Nos dice el apóstol Juan que si llevamos en nuestra vida diaria, si seguimos los mandamientos, conocemos a Dios. O dicho de otro modo, si no los seguimos y no llevamos a cabo sus mandamientos, es mentir y la verdad no estará con la persona que no lo siga. Pero quien sigue su palabra, el amor de Dios se perfecciona en ese ser, en esa persona. Quien sigue a Dios se perfecciona dentro de nosotros mismos. Y con esta importante escritura sabemos si Dios está con nosotros y si lo conocemos. También nos dice en el versículo 6, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. De este modo nos damos cuenta si conocemos a Dios nuestro Señor, si llevamos sus mandamientos y deseamos vivir como Él. Jesús nos ha dicho, si me amas, sigue mis mandamientos. Y ese es el proceso en que nos lleva fuera del pecado. Ese es precisamente el proceso que nos lleva fuera del pecado. Queremos vivir una vida de obediencia hacia Dios nuestro Señor, haciendo lo que es correcto a los ojos de Dios, y cuando caemos y tropezamos, nos confesamos, nos arrepentimos y seguimos adelante. No nos impide seguir en la carrera. Algunos nos podrán estar observando y pensar que seremos condenados porque uno está batallando o está teniendo problemas, y esa persona puede pensar que es la única que sufre con esos problemas.
Y eso es lo que el diablo hace. Lo pone a uno en tentación, posteriormente peca, después se siente condenado, después se aísla y ya en la última etapa piensa que es el único que tiene ese tipo de problemas y que son irremediables. Por eso los quiero motivar a que hagan algo de sus vidas y luchen. Ustedes verán a personas que son obedientes por diferentes razones. Algunas personas obedecen simple y sencillamente porque les dicen que lo hagan. Algunas personas lo hacen porque tienen que hacerlo. Y hay otro tipo de personas que obedecen porque quieren obedecer. Como un niño pequeño cuando es en una edad menor, cuando es menor de edad, obedecen a sus padres simple y sencillamente porque porque los padres ordenan, simple y sencillamente por eso van a obedecer. Pero también están los adolescentes que obedecen porque quieren algún tipo de privilegio, pero ojalá y algún día, si bien va, esos hijos madurarán y como adultos amarán a sus padres y obedecerán porque quieren hacerlo. Ustedes saben que ya más en la vida, ya en una edad muy adulta, los padres se hacen muy mayores y habrá quien regrese a ayudarlos en la etapa adulta de sus padres y regresarán porque los aman, porque los quieren ayudar y van a hacer las cosas que ellos les enseñaron en reciprocidad y los amarán y los ayudarán como cuando nuestros padres nos cuidaron a nosotros. Es una aspiración de la gente que aprendió bien los principios y los mandamientos de Dios. Ahora, también hay gente que se acerca a Dios nuestro Señor de diversos modos. Algunos se acercan para ser obedientes y se necesita ser obediente porque ellos quieren las recompensas que Dios nos da. Y mientras ustedes observan a los cristianos jóvenes ir por ese proceso, sienten una gran carga de obligación y después sentirán que a lo mejor Dios no los va a bendecir, pero el hecho es que una gran cosa del amor de Dios, y si uno está dispuesto a obedecer, uno lo está amando y lo está conociendo. Es muy difícil pecar en contra de una relación amorosa. Dele a alguien una lista de reglas de pecar contra de, no es un gran problema, pero cuando se piensa en una relación amorosa y lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿acaso ustedes no serían obedientes? Habrá diferentes niveles de obediencia en las vidas cristianas, dependiendo en dónde han caminado con Dios nuestro Señor. Así que, si alguien dice, yo conozco a Dios y no hay ninguna obediencia, en su vida, o al menos un deseo de tratar de ser obediente, yo no les garantizaría que conozcan a Dios, o los que siguen pecando sin tener consideración o remordimiento. Hay una estadística que nos dice que el 81% de los americanos dice conocer a Dios. Pero si eso fuera cierto, este país sería diferente. Pero hay muchos falsos pensamientos que están en el aire. Él nos dice, el apóstol Juan, en el verso 4, en el versículo 4 nos dice, el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene verdad. Hemos hablado acerca de la meta y no de pecar. Ahora hablemos de obediencia. ¿Qué es lo que Dios ha estado poniendo en nuestros corazones y quiere que obedezcamos? Lo que Él quiere es que cambiemos para bien. Así que escuchen, y si ustedes tienen adicciones, ustedes han estado mintiéndole a Dios, a ustedes mismos y a otros, porque ustedes dicen que lo conocen, pero no son obedientes. Necesitan arrepentirse y solicitar la ayuda de Dios nuestro Señor. El apóstol Juan nos dice que si conocemos a Dios, en el versículo 5 nos dice, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Y esas son importantes afirmaciones que nos hace el apóstol Juan en este versículo. Y todo tiene causa y efecto. En este caso,
Nuestra salvación es la que está en juego, y si no cumplimos lo que nos estipulan en estos versículos que hemos leído, nos estamos engañando. Aquellos que quieren llevar una verdadera relación amorosa con Dios nuestro Señor, aquí están los versículos que deben de leer, y ese amor de Dios nos perfeccionará a todos. El amor de Dios es un edificio espiritual dentro de ti y que debes conocer. Tú eres una nueva creación y todo lo anterior ha pasado sin que te afecte, ha sido desterrado y todo será nuevo. Y también nos dice en el verso 6, en el versículo 6, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Entonces, ¿qué es lo que Jesús haría? ¿Han oído esta frase alguna vez? ¿Alguna vez han estado en una situación en la vida en la que ustedes desearían saber qué es lo que Jesús haría en su lugar? Cuando leemos cómo nuestro Señor vivió su vida en los evangelios ya sea de San Mateo, de San Marcos, de San Lucas o del mismo San Juan, ustedes sabrán cómo Jesús vivió y cómo también perdonó a sus enemigos. Era muy directo para decir la verdad. Tenía una inmensa piedad. Tiene una inmensa piedad por los que han caído en el pecado. Ustedes y yo tenemos que seguir sus pasos. Dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 3, nos dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 3, que aquellos que tienen un velo, el velo será quitado por Dios nuestro Señor, y eso es a los ojos y el espejo de la gloria de nuestro Señor, que seremos transformados de gloria a gloria, y eso nos quitará el velo, lo que significa que Dios nos cambiará y nos hará mejores. No seremos lo que solíamos ser, pero seremos más como nos pareceremos más a Jesús, y habrá un camino largo que recorrer. Mi impaciencia, irritabilidad, egoísmo y otras 1000 cosas en mi vida estarán en ese camino. Y rezo acerca de esas cosas y le imploro a Dios nuestro Señor esa ayuda. Puedo decirles que soy más como Jesús este año que hace 5 años atrás. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, habla de las falsas alabanzas que la gente nos dice, de los falsos cumplidos. Y a mí me los han dicho y he sido víctima de eso. Pero es bueno seguir los pasos de Jesús, de seguir su huella. Ahora tenemos otro examen y ese es bastante personal. Se empieza a tornar más personal. Juan el apóstol nos habla de cómo amar a nuestros semejantes o cómo odiarlos. Él dice en el versículo 7, nos habla de esa situación y nos dice en el versículo 7, queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, en el verso 8 nos dice, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. Aquellos que aman a sus hermanos habitan en la luz y no hay ningún motivo para tropezarse, pero aquellos que odian a sus semejantes están en la oscuridad y caminan en la oscuridad y no saben qué es lo que va a pasar en la oscuridad a través de sus ojos, porque desde luego no hay modo de ver lo que puede pasar. Así que aquel que ama a su hermano habita en la luz y no hay ningún motivo para tropezar, pero quien odia a sus semejantes está en la oscuridad y camina en la oscuridad, y sabemos que por lo tanto es ir caminando a ciegas. Cuando Jesús preguntó cuál es el más grande de los mandamientos, el más importante, Jesús dijo, amar a Dios, nuestro Señor, con todo el corazón, mente y fuerza y alma. Amarlo con el corazón, mente, fuerza y alma. Y eso viene ya previamente en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, y también
La otra parte de esa misma afirmación nos dice amar a tus semejantes como a ti mismo. Y esa la encontramos en el Levítico, en el libro Levítico, capítulo 19. Así que Jesús dice amar a Dios es una relación, digamos, vertical, y amar a nuestros semejantes, eso es en sentido horizontal. Y Él lo dijo, y la misma ley y los profetas lo dijeron y hablaron previamente de esos dos mandamientos. Y entonces ustedes entienden que si ustedes y yo amamos a Dios y amamos a nuestros semejantes como a nosotros mismos, no necesitaremos cualquier otro. Si ustedes entienden que si ustedes y yo seguimos esos mandamientos, el de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerza, y amar a nuestros semejantes, no necesitaremos ningunas otras reglas o disposiciones. Tenemos estas máximas, estos mandamientos en el Antiguo Testamento, y San Juan nos dice que es un nuevo mandamiento también. Es considerado en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento y Viejo Testamento o Antiguo Testamento están considerados estos mandamientos. Se mencionan tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. San Juan, el apóstol San Juan, lo trae a un nivel personal y dice que la oscuridad se está yendo. Es como si lo imaginamos en la vida y lo queremos visualizar, que la antigua vida que llevamos, la oscuridad, es el donde solíamos vivir, y lo nuevo, la luz. La Biblia compara, bueno, más bien dice que la oscuridad se considera o menciona la oscuridad como desobediencia y una vida en el pecado. Si ustedes caminan en la luz, como Él está en la luz, como Dios nuestro Señor está en la luz, habrá una fraternidad con uno y otro, y de todos los que creemos en esa fraternidad con Dios nuestro Señor, y que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Entonces eso será caminar en la luz. Jesús nos dice en esta carta del apóstol San Juan, en el capítulo 3, que las personas no vienen a Él porque no quieren venir hacia la luz, sino porque aman la oscuridad y no quieren ser expuestos por lo mismo. El apóstol San Juan nos dice que nuestra antigua vida de oscuridad está pasando, se está yendo, y nos está esperando una nueva vida, obedeciendo las cosas de Dios nuestro Señor. Pero Él dice en el versículo 9, el que afirma que está en la luz pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive, y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Este es un verdadero reto porque habla de cómo interactuamos con nuestros semejantes y cómo podemos lidiar con esa animosidad y ese odio entre semejantes. Cuando alguien está mal y ofende, tengo que superarlo. ¿Cómo se puede superar? Nos habla esta situación en los versículos anteriores. Pero, ¿cómo se puede lidiar de otro modo? Pues si se aborrece a alguien, tiene que saberlo. Pero quizás no va a tener uno el valor de decirlo cara a cara, y se lo dirá a alguna otra persona, o no lo dirá tan directamente, lo dirá indirectamente. Pero lo más fácil en la vida es ir hacia abajo. Es como el agua que busca el nivel más bajo. Y si yo quiero hacer algo que está en contra de la voluntad de Dios, es hacer el modo más fácil, el modo natural, el modo intrínseco a la naturaleza humana. Pero hay que cortarlo de tajo porque puede ser que se endurezca el corazón y la amargura hacia los demás, hacia la esposa, hacia el matrimonio, pues puede llegar, en el caso de un matrimonio, inclusive al divorcio. El modo más fácil de responder de una manera natural, en una naturaleza pecadora, es dejarnos llevar por nuestros impulsos, por nuestras vísceras. Y bueno, lo mejor sería cortarlo de tajo y aprender a lidiar con eso y
y bendecir, decirle que Dios le bendiga a quien nos ofendió o nos dañó. Te pregunto si esa sería tu respuesta natural, si ustedes responderían de ese mismo modo, y muy probablemente me dirán no, quizás o muy seguramente esa no es tu respuesta natural. Tu respuesta natural, cuando alguien dice algo ofensivo, es responderle y contestarle con algo peor. O si alguien te hace algo pequeño, tú lo harás más grande. Y si alguien te pega 2 veces, tú pegarás 3 o querrás pegar 3. La naturaleza nuestra nos hace reaccionar frecuentemente con ira, con hostilidad y con odio. Pero aquí estamos solamente cristianos y queremos actuar como tal. Podemos actuar con odio, como es natural, pero ahora el apóstol Juan nos dice que Él está en la luz y que si ama uno a Dios, si ama uno a Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador en nuestra vida, estamos caminando en la luz, pero sus corazones de ustedes estarán llenos, pueden estar llenos de odio hacia alguien. Él lo pone en el contexto de la familia de la iglesia, un hermano o una hermana. Él nos dijo que vamos de la luz a la oscuridad y ahora estamos tropezando y no sabemos a dónde nos va a llevar ello y que por lo mismo vamos a ciegas. Pero al igual que el amor afecta todo, cuando el amor de Dios está fluyendo en nuestras vidas, está afectando nuestra familia, está afectando a nuestra esposa, está afectando a los hijos y está afectando a los que nos rodean y a la misma gente de la iglesia. El amor fluye y le llega a todas las personas que acabo de mencionar. Al decir afectar, estamos empleando un mal término. Al decir afectar, se está empleando un mal término. Quizás el término adecuado sea influir. Y cuando estamos en la luz, influimos a todos los que nos rodean, tanto a la familia, a la pareja, a los niños, a los trabajadores donde tenemos nuestro lugar de trabajo, a todo mundo. Cuando el amor fluye, influye en todos. Nada de odio. Es algo positivo. Y lo mismo, cuando alguien odia a alguien, también eso permea y transforma a todos los que nos rodean y cambia a todo el mundo. Y tener un corazón positivo y lleno de amor es un verdadero reto en la vida cristiana. Así que Dios nuestro Señor nos da cosas que realizar. Y quiero decirles primeramente que Dios nuestro Señor dice, si alguien nos ofende, hay que tratarlo cara a cara, y comentarlo y decírselo directamente a la gente, a quien lo hizo, que nos está lastimando, que fue algo rudo, que fue un comentario malo, que de mal gusto, y es el mejor modo de tratarlo. Yo he sido ofendido por gente y puedo aventar la sábana con amor, puedo corresponder a lo que me ofende con amor, sin una confrontación, pero eso es lo que yo hago, y lidiar con ese tipo de problemas en el corazón y dejarlos ir, solucionarlos y dejarlos ir. Segundo, también rezo por ese tipo de problemas, porque nuestro Señor nos ha dicho que recemos por nuestros enemigos para que sean bendecidos. Y desde luego que no es natural que recemos por alguien que odiamos y sobre todo que lo bendigan. ¿Eso es natural para ustedes? No, no es natural. Algunas veces en las primeras oraciones sentí una gran dificultad para rezar por ellos. Es como Dios nuestro Señor nos dice que los amemos, que los bendigamos en el buen sentido, pero eso es en contra generalmente de la naturaleza humana. Y uno batalla porque esto nos dice o nos lleva a pensar que estamos muy enojados con esta persona y es más fácil que salgan de nosotros palabras de odio. Y Dios nos está pidiendo que oremos por esas personas, por nuestros enemigos, y pidamos que los bendiga Dios, y posiblemente los va a bendecir. Ahora, a la persona a quien odiamos, no queremos que sea bendecida. Muchos querrán que al contrario, que sea maldecida. Es lo que la naturaleza humana y su corazón hay veces pide. Así que para muchos es una carga estar rezando y que a la vez se bendiga a nuestros enemigos. Y a lo largo del tiempo, pues,
a base de esfuerzos, pues se puede lograr. Y al principio costará mucho trabajo, pero después nos acercaremos a esas personas para saber si Dios los ha cambiado, si los ha bendecido, y en ese entonces y en ese momento sabremos que vamos por buen camino cuando veamos, cuando chequemos si por quien rezamos, por quien pedimos la bendición, realmente Dios cambió sus vidas. Así que, número 1, hay que extender nuestro amor a nuestros semejantes. Número 2, hay que decirles cara a cara lo que nos molesta. Número 3, hay que rezar para que Dios los bendiga en su vida. Y número 4, también algunas veces las personas no se pueden reconciliar. La Biblia nos dice que hay que vivir en paz con todos los hombres, con toda la gente, lo más que podamos, en lo que nos atañe, lo cual quiere decir que se puede hacer todo lo que se pueda, tener reuniones, hacer llamadas, correr la milla extra y ser humildes. Si uno es el que ofende, se puede uno arrepentir, lo confesamos a Dios, le pedimos su perdón y pedirle que tenga misericordia con nosotros. Pero como dije, a veces no hay una reconciliación y no sabemos qué hacer y no sabemos cómo dejarlo ir, cómo sobreponerse a ese tipo de problemas. Y entonces rezamos y nos arrepentimos, pero no hay reconciliación. Así que el escritor del libro de Hebreos lo supo tan bien, que nos habla de la raíz de la amargura. Y ustedes saben que una ofensa se puede convertir en ira, la ira se puede convertir en odio, el odio se puede convertir en amargura y puede ser algo difícil ya de controlar. La cosa acerca del odio es que si ustedes odian a alguien, piensan que lo están lastimando por ese ataque emocional hacia ellos. Pero el único que se lastima, a final de cuentas, es uno, el que odia. Es como estar tomando un veneno y esperar que el que se muera es el de enfrente. No tiene ningún sentido. En la primera carta de los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 8, describe el amor y dice, en la primera carta de los Corintios, a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 8 encontramos: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lenguas será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Así que estos versículos nos dicen que el amor es paciente, el amor es gentil y una serie de cualidades como ya hemos leído en esta escritura que nos describe muy bien lo que es el amor. Pero ustedes saben lo que es caminar en amor con alguien. Yo puedo ser paciente y gentil sin que haya una emoción recíproca, porque el amor de Dios nuestro Señor fortalece nuestro ser. En la primera carta de los Corintios, capítulo 13, no es emocional en naturaleza. Eso es el por qué mucha gente tiene problemas y dificultades, porque sus emociones están diciendo que tengan conflictos uno con el otro. Pero si sometemos nuestros pensamientos, nuestro corazón al poder del Espíritu Santo, vamos a ser pacientes y sabremos inclusive si las cosas se han reconciliado o no. Estoy acostumbrado a que muchas veces haya un sentido de tensión acerca de una persona o situación, a pesar de que he hecho todo. He hablado con ellas y no funcionó, pero rezo para que Dios los bendiga en su vida, que vivan en paz con todos los semejantes. Y camino en amor caminar en amor, con amor, es una decisión de voluntad y no necesariamente de sentimientos cálidos.
porque los griegos tienen una palabra específica para cada clase de amor, pero en el idioma inglés se usa amor y hasta en el idioma inglés no es tan específico, se usa para diferentes cosas, como por ejemplo, amo a mi coche, amo a mi perro, amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo los helados, y todo se pone en la misma categoría. Pero cuando nuestro Señor nos dice que amemos a nuestros semejantes, se llama, y es una palabra griega que es agape, que quiere decir amor incondicional, que es una decisión de una sola voluntad, que no necesariamente va a haber reciprocidad, no necesariamente va a haber reciprocidad en emociones. Así que cuando la Biblia usa la palabra filio, en griego, filio, es recíproco. Hay sentimientos de uno y otro lado y recíprocos. Es una amistad, como esa palabra, esa raíz griega la encontramos en la palabra Filadelfia, el amor, la ciudad del amor fraternal. Pero como dijimos, agape, amor, agape, es una decisión y va en un sentido, va en una dirección. Y hemos oído también en la Biblia que ha habido amistad con Dios, tal como Abraham. Pero Dios siempre ha dispensado el amor y ahora lo queremos hacer recíproco. Queremos convertirnos en sus amigos y tener una relación de amigos con Dios. También los griegos tienen una palabra, la palabra eros, que no está en el Nuevo Testamento. Y es otro tipo de amor, el amor sexual, el amor erótico. Así que los griegos tienen una palabra específica para cada tipo de amor. Y si ponemos todas esas cosas en la misma perspectiva, puede ser confuso. Quizás pudimos haber perdido el filio con un amigo, con un hermano, con una hermana. Sí, es muy probable que a lo mejor perdamos el filio. Lo recíproco, ese amor recíproco, pues se acabó. Quizás ustedes estén tratando de amarlos, pero no hay reciprocidad o viceversa. O cada quien decidió ir por su propio camino. Pero agape, el amor agape, es cuando hay amor, aunque sea de un lado. Y esa decisión es decisión de voluntad. El apóstol Juan nos dice que aquel que camina en la luz y odia a sus semejantes está en la oscuridad ahora. No importa cuánto diga con sus palabras o cuánto diga acerca del amor de Dios, si alguien odia a sus semejantes, está viviendo en la oscuridad. Sus vidas no están yendo por el camino que Dios quiere que vayan. Ahora, si han ido y han tratado de todo en este proceso, ustedes pueden ya descansar a gusto porque han hecho todo para superarlo. O a lo mejor están todavía rezando para que Dios bendiga las vidas de esas personas. Y es entonces que, pues, están haciendo lo correcto. Pero cuando alguien nombra algunos nombres en nuestro pasado, quizás no nos traiga buenos recuerdos como estar respirando fuego o veneno, y traer esos nombres del pasado a la vista puede ser como sacarlos de un closet oscuro, de donde cuando uno va a escudriñar termina uno perdido. Si decimos que camino en la luz y odiamos a nuestros semejantes, estamos en la oscuridad. Así que el apóstol Juan nos dijo: he escrito para ustedes, para que ustedes logren su meta de no pecar, pero si ustedes tropiezan en el pecado, tendrán a un abogado, a nuestro Señor Jesucristo el justo, para hacerse cargo de esa situación. ¿Y saben qué? Si ustedes lo aman, ustedes cumplirán sus mandamientos. Habrá obediencia y toda su vida será influenciada por nuestro Señor Jesús. Ustedes estarán entrenados en la escuela de cómo dejar ir al odio, cómo hacer pasar de largo al odio. La vida cristiana es una vida supernatural que únicamente se puede vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Yo rezo esta noche para que si alguno de ustedes ha estado engañándose a sí mismo, se pueda llegar a esa honestidad consigo mismo y por consiguiente a una honestidad
con Dios nuestro Señor. Honestidad con uno y otro y hacerse cargo y cuidar de sus asuntos espirituales. Dios nuestro Señor está poniendo el dedo en nuestros corazones esta noche. Oremos.